Hola con todos, el día de hoy les vamos a presentar la guía de monitoreo para la recolección de muestras por parte del proyecto de vinculación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sede Morona, Santiago. Ubicación y puntos de muestreo. El personal de monitoreo deberá obtener toda la información del recurso hídrico a monitorear y tenemos unos puntos importantes que son accesibilidad, representatividad, identificación y seguridad. La accesibilidad son las características del punto que deben permitir un rápido y seguro acceso para tomar la muestra. No deben implicar riesgo para el monitor. Representatividad. Es importante considerar la referencia para la ubicación de un punto de monitoreo, pudiendo ser un puente, roca grande, árbol, kilometraje vial y localidad. Cuanto a la identificación, que es un punto clave, es el punto de muestreo que debe ser identificado y reconocido claramente, de manera que permita su ubicación exacta. Los puntos deberán ser representados en cartas o mapas mediante coordenadas UTM, como lo vemos en este gráfico. Aquí podemos ver el río Pano, el río Yuquipa, y es un gráfico mediante Google Earth. La seguridad. Se deben incluir medidas de seguridad para lograr el acceso a un punto de monitoreo según el caso lo requiera. Como podemos ver, pueden ser el uso de arneses, cuerdas, pero siempre y cuando sea estrictamente necesario. Bien, a continuación les voy a presentar dos términos muy importantes dentro de lo que es el monitoreo de la calidad del agua. Tenemos lo que es la muestra. La muestra es una o más porciones de volumen de agua colectadas en cuerpos receptores o descargas de efluentes. El muestreo. El muestreo es el proceso de tomar una porción representativa del agua que permita medir los parámetros que representan la calidad de un cuerpo de agua. Bien, dentro de lo que es la toma de muestras, lo que se realiza esto con la finalidad de que la muestra sea lo más representativa posible y así asegurar la integridad desde su recolección hasta el reporte de los resultados que se realizan en el laboratorio. Las muestras biológicas. Estas deberán realizarse a una profundidad de 20 a 30 centímetros. Los frascos para las muestras deben ser de vidrio y esterilizados. No deben ser sometidos a enjuague. Como podemos ver en las imágenes, ahí tenemos varias muestras de cómo se realiza la recolección de las muestras biológicas. Muestras para los parámetros físicos. Se utilizan frascos de plástico de boca ancha con cierre hermético, limpios y de 1 litro de capacidad. Estos se enjuagan 3 veces y no requieren preservación y conservándose en cajas protectoras de plástico a 4 grados centígrados aproximadamente. Como podemos ver, la muestra se la recolectó en una botella de agua y posteriormente se la guardó en un cooler para poder trasladarlo hacia el laboratorio para los análisis. Dentro de lo que es el manejo y conservación de la muestra, cuando se trata de muestras sólidas o semisólidas, se debe usar jarras o botellas de boca ancha y es muy importante escoger y preparar los recipientes. En muestras que se van a utilizar para la determinación de parámetros físicos y químicos, se debe llenar los frascos completamente y taparlos de tal forma que no exista aire sobre la muestra. Para el transporte de las muestras debemos de tener en cuenta de que las muestras deben ser protegidas y selladas de manera que no se deteriore o se pierda cualquier parte de ellos durante el transporte. El empaque debe proteger los recipientes de la posible contaminación externa y de la rotura. Para ello debemos utilizar un cooler o una hielera. En lo que es la recepción de muestras, si su análisis no es posible inmediatamente, deben ser conservadas bajo condiciones que eviten cualquier contaminación externa y que prevengan cambios en su contenido. Es recomendable para este propósito el uso de refrigeradoras o de lugares fríos y oscuros.
En el rotulado tenemos que tomar en cuenta de que nuestra muestra tiene que tener el momento del muestreo, es decir, la fecha y hora del muestreo, nombre de la persona que muestreó, naturaleza y cantidad de los conservantes adicionados, también el tipo de análisis a realizarse. Dentro de lo que es el pH, las aguas fuera del rango normal de 6 a 9 pueden ser dañinas para la salud o vida acuática. Estos niveles de pH pueden causar perturbaciones celulares y la eventual destrucción de la flora y fauna acuática. En la temperatura, las descargas de agua a altas temperaturas causan daño a la fauna y flora. Existe un incremento de bacterias y otros organismos, reduciendo los niveles de oxígeno y acelerando el proceso de eutrofización. En el caso del oxígeno disuelto, este nos proporciona una medida de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, manteniendo una concentración. Este es importante para la supervivencia de los peces y otros organismos de la vida acuática. Como podemos ver, aquí tenemos un pHímetro. Este va a ser ingresada a la sonda a 5 centímetros dentro del agua y se va a esperar hasta que el pHímetro se estabilice para poder recolectar los datos. En esta ocasión explicaremos los parámetros que serán analizados en laboratorio, es decir, aquellos que no se pueden realizar en el área de estudio, como los que se explicaron en la primera parte. Estos parámetros son demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales, turbidez, fosfatos, nitratos y coliformes fecales. Dentro de lo que es la demanda bioquímica de oxígeno o DBO5, este nos muestra la calidad del agua desde el punto de vista de la materia orgánica presente y mide cuánto oxígeno se consume para su depuración. Cuanto mayor sea la DBO, mayor es la cantidad de materia orgánica degradable. Para aguas superficiales es un indicador asociado a procesos de respiración microbiana. En ambientes naturales no impactados, sus valores son relativamente bajos. Pero esto puede cambiar si es que sobre el cuerpo de agua actúa alguna fuerza antropogénica. Para medir la DBO5, se introduce un volumen definido de la muestra líquida en una botella opaca, que evita que la luz pueda introducirse en su interior. Se introduce un agitador magnético y se tapa la boca de la botella con un capuchón de goma en el que se introduce algunas lentejas de sosa. Se cierra la botella con un sensor piezométrico. Como podemos ver en las imágenes, tenemos lo que son las botellas opacas. A la izquierda, en el centro tenemos las lentejas de sosa y en la imagen final tenemos lo que es el sensor piezométrico ubicado en la tapa de la botella. Las bacterias irán oxidando la materia orgánica del interior de la disolución, con el consecuente gasto de oxígeno del interior de la botella. Estas bacterias, debido al proceso de respiración, emitirán dióxido de carbono, que será absorbido por las lentejas de sosa. Este proceso provoca una disminución interior de la presión atmosférica que será medido con el sensor piezoeléctrico. Los resultados se obtendrán dentro de 5 días, ya que al cabo de estos días se habrá consumido el 80% del oxígeno. Los sólidos totales se definen como la materia que permanece como residuo después de que el líquido haya sido evaporado, esto a 103 o 105 grados centígrados. El procedimiento es relativamente sencillo. Primero se pesa la caja Petri o cápsula de porcelana en la balanza y se anota el dato. Después se prepara la muestra con 50 mililitros en una probeta. Se coloca la muestra preparada en la caja Petri y esta se la introduce en el horno para que el agua se evapore. Como ya habíamos mencionado, el horno debe estar a 105 o 103 grados centígrados. Una vez evaporado el líquido, se vuelve a pesar la caja Petri y el resultado es la diferencia de peso inicial y la final. Y así determinamos lo que son los sólidos totales. Nitratos.
El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua subterránea y que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles. El nitrato es inodoro e incoloro. Bajas concentraciones de nitrato son normales, pero altas cantidades pueden contaminar nuestras fuentes de agua potable. Normalmente se da por el uso excesivo de fertilizantes o la infiltración de drenaje humano proveniente de las fosas sépticas. Se lo realiza mediante un medidor fotométrico, como lo vemos aquí. Coliformes fecales. Se los ha considerado como indicadores de contaminación fecal en el control de calidad del agua destinada al consumo humano. Por tanto, su ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. El procedimiento, como lo podemos ver, es el muestreo, el transporte, la filtración, la siembra, incubación y el conteo. Esto se lo da a partir de las 24 horas a las 96 horas. El método utilizado se basa en la degradación específica del sustrato y en la detección colorimétrica, cuantificando la concentración de coliformes fecales. Continuando con los macroinvertebrados. Son bichos que se pueden ver a simple vista. Se llaman macro porque son grandes. Miden entre 2 milímetros y 30 centímetros. Invertebrados porque no tienen huesos. Y acuáticos porque viven en lugares con agua dulce, ya sea esterios, ríos, lagos y lagunas. Los científicos han clasificado a cada macroinvertebrado con un número que indica su sensibilidad a los contaminantes. Estos números van del 1 al 10. El 1 indica el menos sensible y así gradualmente hasta el 10, que señala el más sensible. De acuerdo con esta sensibilidad se clasifican en 5 grupos. Como pueden observar en la tabla de sensibilidad, la calificación se establecerá en función de la calidad del agua. Entre ellas tenemos muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Para tener una idea, alrededor de la tabla se han propuesto imágenes de los tipos de macroinvertebrados que habitan según la calidad del agua. Les dejaré un video donde se procede a la recolección de macroinvertebrados. Vamos a colocar todo lo que nos sale en la bandeja. Todo lo que nos sale en la bandeja. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.